Buenos días chicos, chicas, hoy estamos una vez más dentro del CAES para los vídeos que hacemos del Museo de la Evolución Humana. Yo soy Álvaro, soy miembro de la Fundación y hoy vamos a hablar del alcohol durante la prehistoria y la historia, porque ha jugado un papel fundamental, no solamente en las fiestas actuales, sino a lo largo de todos estos periodos. Bueno, lo primero de todo es que habría que señalar que no somos los únicos animales que nos emborrachamos, o sea que hay otros, como por ejemplo los monos capuchinos o los elefantes, incluso los gorilas, que a veces tiran del árbol frutas, las dejan ahí macerar durante un tiempo, ya que las condiciones tropicales ayudan a la fermentación natural y luego las consumen, así que podríamos ver a los monos capuchinos y a los gorilas un poquito perjudicados, igual que a los elefantes. Pero en cuanto a los humanos, en cuanto a nosotros, habría que señalar que los registros arqueológicos más antiguos relacionados con el alcohol van en relación a dos bebidas, sumamente populares, que son la cerveza y el vino. En cuanto al vino más antiguo, tenemos un registro arqueológico en la zona de Georgia, en la que ahí tenemos una serie de vasijas y estructuras que entendemos que son bodegas. En cuanto a las vasijas, se han hecho espectrometrías de masas en las que se ven sulfitos en estas cerámicas, en los que demostraría que habría una maceración de uva y por lo tanto unos primeros vinos. Incluso se llega a la conclusión de que a través de estos análisis podrían ser vinos blancos, así que podríamos decir que el primer vino que se consumió era vino blanco en la zona de Georgia con unos 8.000 años de antigüedad. Sí que es cierto que es un primer precedente y cómo llegar hasta ahí sería muy arriesgado, porque podríamos tener dos versiones, desde que lo hicieron intencionalmente hasta la opción que fue una cuestión casual de almacenamiento de uva y que a través de la exposición a procesos naturales de prensado, ya que la uva se va descomponiendo y aplastando, a través del agua que podría filtrarse después del tiempo, podría llegarse a dar estas fermentaciones y derivar en el etanol y por consiguiente en una especie de vino. No sé qué creer personalmente, podríamos llegar a las dos conclusiones. Podríamos decir que a través de ciertas experimentaciones o casuísticas se llegó al conocimiento de la generación del vino. Eso sería el vino más antiguo. Sí que es verdad que hay otros en los montes Zagros, en la zona de Irán, Irak, que tienen unos 5.500 años de antigüedad, en los que también hay unas cerámicas en las que se ven esos mismos registros, y ahí también podríamos ver que el vino se sigue experimentando, bebiendo, consumiendo, y por último llegar incluso a niveles mucho más modernos que posteriormente hablaremos. En cuanto a la cerveza, que es la otra bebida que también es muy antigua, también podríamos llegar a los 4.000 años de antigüedad, también en la zona del creciente fértil, en este caso en la zona de Sumeria, y aquí tenemos lo que viene siendo un registro documental escrito. Los sumerios tenían una escritura cuneiforme en la que dejan constancia de una bebida que reconforta tanto el espíritu como el cuerpo y que está basada en la maceración o en la elaboración de cebada y agua. Y que, hay una diosa incluso, que es la diosa Nikasi, en la que, ahí veríamos un culto tanto a los dioses en la vida y en la muerte, y un poema o un himno a la diosa Nikasi en la que ahí se da la receta o la primera receta. Además, es curioso porque no solamente se ve en cuanto a esas tablillas cuneiformes, sino que tienen como una especie de, vamos a llamarlo, aunque sea muy atrevido, jeroglíficos, ¿vale?, de unas representaciones de ciertos individuos alrededor de una vasija grande, en la que hay como una especie de pajita en la que van a ir bebiendo de esta bebida, de esta cerveza. Así que la cerveza tuvo mucha importancia en el creciente fértil, que posteriormente se ve incluso en Egipto. En Egipto la cerveza era la bebida más popular del pueblo. Es más, se pagaba a los obreros de las pirámides en cerveza hasta 6 litros por día. Por supuesto, no era la misma graduación que la actual ronda más o menos los 5,5 grados, pero aquella era más floja, tenía unos 3 grados, y se hacía de otra manera. Era como una especie de bizcocho de hinojos, de cebada, que se dejaba fermentar y que posteriormente daba una bebida mucho más densa que la actual y que se consumía. Así que ahí tendríamos esto. En cuanto a la elaboración del vino, siguió en estos lugares y de hecho era una bebida muy elitista.
También en Egipto se ve una vida paralela entre la cerveza y el vino, ya que el vino estaba relacionada con las castas sacerdotales, con el faraón que consumían esta bebida, y iba relacionada incluso con el dios Osiris. Así que ahí tendríamos una bebida tanto sagrada como elitista, el vino, que posteriormente a través de los fenicios pasó al mundo mediterráneo. También hay que tener en cuenta, como decía, que en Egipto el consumo de cerveza por parte de la población era masivo y además era más seguro que el agua, porque el agua que hoy en día que está tratada y potabilizada, pues hoy nos parece pues una fuente de hidratación pues normal. La cuestión es que en aquel momento había que beberla pues de pozos o incluso del río, y por lo tanto tendría grandes componentes de bacterias que podrían pues acabar en disenterías e incluso pues en otro tipo de enfermedades bacterianas, y al fermentar estas bebidas, incluso al hervirlas, pues eran pues mucho más seguras. Así que se prefería el consumo de cerveza por parte de la población generalista y del vino por parte de la población más elitista, para una fuente de hidratación mucho más segura. El asunto es que, como decía, los fenicios exportaron también el vino, y lo exportaron de tal manera que llegó a Grecia. Grecia es la cuna de la civilización occidental y también del consumo de vino. No hay que olvidar que en Grecia el consumo del vino tenía una vertiente tanto social como religiosa. La social, en los simposios, relacionada con las charlas que estos individuos darían de filosofía, de historia, de geografía, y en las que se regaba con vino eso sí, reducido con agua, porque el consumo de vino en sí mismo puro estaba considerado algo pues de bárbaros, de extranjeros, y el consumo de este líquido se haría con agua. Ahí vendríamos esa reducción, que también tendría su vertiente religiosa en el dios Dionisio y en las fiestas dionisíacas. Pero no solamente dio ese salto, sino que posteriormente llegó a Roma, y Roma hizo una gran expansión del vino. De hecho, era la bebida más popular, aquí sí, tanto entre las clases más bajas como en las clases más pudientes, y se transportaba no como lo hacían los griegos, que se hacía en pellejos de cabra, sino en ánforas, y de hecho el Monte Testacho pues es una gran acumulación de estas cerámicas que, sí podrían venir tanto del aceite como del vino. Así que había una gran producción vinícola que Roma impuso a todo el imperio. De hecho, cuando Roma cayó con la llegada de los pueblos bárbaros o con los pueblos godos o germánicos, ¿de acuerdo? El vino siguió siendo una fuente constante de bebida, y los pueblos más al norte combinaban una tradición que había llegado pues de la cerveza, que había llegado a través del comercio, con la del vino, que era una cuestión acultural, o por lo menos una cuestión traída del Imperio Romano. De hecho, es más, los romanos se dieron cuenta que los pueblos galos conservaban la cerveza en cubas, y esto les daba un sabor y una fermentación distinta. Probaron con el vino y al final adoptaron también la costumbre que hoy en día conservamos de meterlo en cubas. De hecho, como digo, una vez caído el Imperio Romano, los pueblos germánicos conservaron las cubas y se dieron cuenta que al mantenerlo en las cubas, pues aguantaba primero más el vino, fermentaba mejor, sabía mejor, era más suave, pero incluso se les daba un aroma distinto. Así que pues fueron introduciendo especias, canela, clavo, anises o incluso vainilla, para que diesen un gusto totalmente distinto. Y como digo, la cerveza continuó. Con la llegada de la Edad Media, pues tanto una bebida como otra, a través de la Iglesia, pues se mantuvo. Los monjes eran muy cerveceros y de hecho también eran muy relacionados con el vino. No hay que olvidar que la Eucaristía cristiana pues tiene ahí esa vertiente también mezclada con agua, de acuerdo, y por lo tanto tenían grandes extensiones de cultivo de vides, y la cerveza era también muy apreciada pues por estos monjes, llegando al punto en el que se dio una cuestión muy curiosa. Hoy hablamos de la ley de pureza, pero la ley de pureza de la cerveza se impuso precisamente en la zona de Baviera por Carlos IV, en la que decía exactamente cómo hacer esa cerveza, que era con cebada o malta, que era con agua y con lúpulo.
el lúpulo lo trajeron también los monjes, que se dieron cuenta que era pues, un conservante natural, que le daba un amargor y por lo tanto pues, un cierto grado de sabor distinto a la cerveza y que ayudaba precisamente pues, a que supiese mejor, se conservase más y tuvo mucho éxito. Es más, durante los ayunos que los monjes tenían que realizar, pues como no podían beber vino y no podían consumir comida, se daban a la cerveza. Y la cerveza es curiosísimo porque tenía tanta densidad que hay muchas cervezas que se consideran panes líquidos, así que ahí tendríamos esa vertiente. Y en cuanto al vino, pues no hay que decir más que los monjes franceses cultivaron el vino de una manera muy exponencial y además lo trataban muy bien, dando lugares vinícolas muy importantes, incluso experimentando y carbonatando estos vinos, llegando pues, al champán o a los vinos pues, que tanto nos gustan hoy en día, que sirven para las celebraciones. Así que el vino y la cerveza nos han acompañado desde la prehistoria hasta la época actual y han tenido una vertiente social y religiosa de primer orden y es muy importante. Así que, pues nada, espero que el vídeo os haya gustado, espero que hagamos un consumo responsable del alcohol, que también es importante señalar, y espero que nada, que en estas celebraciones pues todos brindemos un poco. Así que muchas gracias y hasta la vista.